¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos al webinar Competencias Interculturales para la Vida Cotidiana. A nombre del doctor Roberto Escalante, quisiera darle la bienvenida a Gabriela Valle, quien será la moderadora de este evento. Gabriela cuenta con estudios de grado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina y estudios de posgrado en Gestión de Proyectos de Cooperación Internacional en la Universidad Complutense de Madrid, España. Es actualmente directora de Cooperación Internacional para la Universidad Nacional de Córdoba. En este cargo, es responsable del desarrollo de relaciones con socios y colaboradores internacionales en el campo de la educación superior y coordinar iniciativas institucionales para la movilidad académica y la internacionalización del currículum. Es miembro también del equipo PROFIC, Professional Development in Intercultural Competence in Higher Education Institutions, patrocinado por la Unión Europea. En materia de internacionalización de la educación superior, ha coordinado los proyectos de movilidad virtual e internacionalización del currículum en la UNC ante el Ministerio de Educación. Ha llevado a cabo en calidad de entrenadora y facilitadora talleres y ponencias para docentes, administrativos y estudiantes de la UNC, así como de otras actividades de aprendizaje colaborativo internacional en línea y de desarrollo de competencias interculturales. Evaluadora en prácticas de internacionalización para la OEI, Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Te agradecemos el espacio y te damos la más cordial bienvenida, Gabriela. Muchas gracias, Arlene. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias a UDUAL por propiciar este espacio de encuentro. Este es el cuarto encuentro del ciclo de conversatorios organizado por UDUALC, llamado Jóvenes, Expectativas y Movilidad Social. Es una iniciativa especialmente importante y especialmente interesante y apasionante el tema que nos reúne hoy, que es cómo los jóvenes en las universidades abordan el tema de las competencias interculturales y cómo las casas de altos estudios fomentamos en nuestros estudiantes y en nuestros egresados el desarrollo de estas competencias. Para poder conversar sobre este tema, nos acompañan hoy Jean de la de Oliveira, de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana en Foz do Iguazú, Brasil. Hola, Jean, ¿cómo estás? Hola, Gracias por estar Gabriel. aquí con nosotras. Hola. Y Hola. también nos acompaña María Alejandra Castro Quimbayo, de la Fundación Universitaria Konrad Adenauer de Colombia. Hola, ¿cómo estás, María Alejandra? Hola, Gabriela, muy bien, gracias. Este panel de lujo que tenemos hoy para hablar de competencias interculturales se va a completar con la presencia de María Alejandra Moreno González, quien se va a unir en cualquier momento. Ella también pertenece a la Fundación Universitaria Konrad Lorenz en Colombia, ¿sí? Y juntas vamos a hablar, discutir algunos aspectos de esta temática que nos atañe a todos los que estamos en la comunidad universitaria, por diversos motivos. Primero, porque estamos marcando lo que van a ser las competencias del futuro, las competencias de nuestros egresados. Pensamos a las competencias interculturales como esa habilidad para manejarse de manera exitosa en entornos interculturales diversos. Y eso es algo que cada vez es más presente en nuestra vida académica, en nuestra vida profesional. El desarrollo y la aceleración de las redes sociales, de los medios de comunicación, ha propiciado un encuentro entre culturas, un acercamiento absolutamente acelerado. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo lo perciben ustedes en sus carreras, ¿sí? Pero antes comentarles que precisamente con esto en mente, en el año 2013, UNESCO declaró al diseño 2013-2023 como el diseño internacional de acercamiento entre culturas. Piensen en todo lo que implica
pensar en cultura y todos los aspectos que implica, ¿sí? A nivel conocimientos, a nivel actitudes, a nivel habilidades y a nivel, sobre todo, conciencia, sensibilización, saber que estamos interculturalmente determinados. Entonces, vamos a abrir esta conversación, ¿sí? Primero dándoles una cálida bienvenida a todos los que están asistiendo hoy a esta transmisión en vivo y les vamos a pedir a Jan y María Alejandra que se presenten, que nos cuenten de qué universidad vienen, qué carrera estudia y todo aquello que nos quieran contar acerca de ustedes. Las escucho, Jan. Hola a todos que nos escuchan ahora. Buenas tardes ahí en México. Yo me llamo Jeanne, tengo 21 años y estudio Relaciones Internacionales en la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana. Yo hice un intercambio en la Universidad Nacional de Avellaneda, cerquita de Buenos Aires, en el año pasado, entre agosto y diciembre de 2022, y fue una experiencia tremenda para mí. Bueno, sobre mi trayectoria, yo vine de una ciudad muy pequeña, de cerca de 5.000 habitantes, en un estado llamado Paraná, que en Brasil los estados son como las provincias en Argentina. Así que es una ciudad muy pequeña, más lejos de las capitales y todo eso en Brasil. Y yo tuve una experiencia muy buena, tuve muchas oportunidades de tener clases culturales y de tener muy contacto con el arte y también en practicar lo que yo iba a elegir como mi carrera después, que es relaciones internacionales. Y después cuento un poquito más sobre UNILA, que es un espacio multicultural y que yo estoy segura de que ustedes van a apreciar mucho. Muchísimo, sí, estamos realmente expectantes de que nos cuentes porque UNILA tiene un perfil institucional absolutamente innovador y admirable. Hola María Alejandra, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Bueno, me llamo María Alejandra Castro, soy de Bogotá, Colombia. Estudio en la Fundación Universitaria Conrad Lorenz, en la carrera de psicología. Y yo actualmente estoy realizando mi intercambio. Estoy en la ciudad de Perú, en la Universidad Continental de Perú. Y bueno, yo soy de Bogotá, Colombia. Entonces, Bogotá es la capital de Colombia, pues es una ciudad grande, con una alta población. eh, pues es una ciudad que es muy bonita, pero tiene como sus cosas buenas y sus cosas malas. Entonces, por ejemplo, estando acá, me encuentro actualmente en Huancayo. Y Huancayo también es una ciudad de Perú, pero es una ciudad mucho más chiquita. Entonces, como que el contraste de estar en una ciudad como Bogotá y estar en una ciudad de Huancayo sí ha sido como bastante alto, pero realmente es como bonito el hecho de que la ciudad sea pequeña y, por ejemplo, tú puedes ir a casi todos lados caminando. Y la seguridad, el tema como de los paisajes y todo es bastante distinto y pues es una experiencia bastante interesante. Bien, muchísimas gracias María Alejandra. Creo que tenemos muchísimo material y muchísimos disparadores para hablar hoy en este encuentro. Entonces, yo quería introducir el tema y quería introducir la temática de la interculturalidad y las competencias interculturales y cómo eso se hace imprescindible en este momento. Y a lo primero que quisiera referirme es al rol que tienen las universidades, ¿sí? Al formar ciudadanos interculturales, al formar ciudadanos globales en todo este desarrollo. Entonces, mi pregunta para Jan y para María Alejandra, mi primera pregunta va por este lado. En sus universidades, ¿sí? ¿Se realizan actividades que desarrollan que promuevan este desarrollo de las competencias interculturales? ¿Pueden pensar en algún ejemplo? Pensemos que ya de por sí, ¿sí? La educación superior es como una especie de
caldo de cultivo para el encuentro de distintas culturas, por la cuestión territorial, regional, por la diversidad que habita las universidades. Sin lugar a dudas, el solo hecho de acceder a la educación superior es un gran disparador. Pero Jean, vos que estás en una universidad con un alto perfil intercultural, ¿hay actividades o cosas que hace tu universidad que podrías mencionar como ejemplo? Sí, bueno, solo una breve contextualización. La Universidad Federal de la Integración Latinoamericana, como llamamos de UNILA, es una universidad que fue creada en 2010 en el gobierno del presidente Lula, acá en Brasil, y tiene como su misión ser una universidad internacional de la integración de los pueblos de América Latina. Así que en las 29 carreras y de graduación, y en algunas carreras de maestría también, que no me acuerdo ahora el número correcto, la mitad de las vacantes son para estudiantes brasileños que concluyeron su primaria y su secundaria en Brasil, y la otra mitad de las vacantes son para estudiantes de toda Latinoamérica. Así que hay un proceso selectivo internacional donde pueden se inscribir estudiantes desde Latinoamérica y Caribe también, incluso, para concurrir a las vacantes. Y cuando entramos en la universidad, estamos todos juntos. Así que yo tengo compañeros de Colombia, compañeros de Perú, de Costa Rica, de Argentina, de Uruguay, y tenemos las clases todos juntos. Nosotros tenemos clases de español y ellos tienen clase de portugués también separado, pero todas las otras clases que tenemos son en conjunto entre todos los estudiantes. Así que los ejemplos de momentos interculturales no son muchos, 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 muchísimos. Solo lo que yo veo también como una cuestión muy importante es que estudiamos un poco más sobre los otros países de Latinoamérica. Así que, como yo hago relaciones internacionales, en mi carrera nosotros tenemos clases sobre un poquito para ver la historia de Colombia, un poquito para ver la historia de México. No es mucha cosa, pero ya podemos tener un conocimiento de lo que se pasó en estos países que son nuestros vecinos y también son los países de los compañeros que están ahí estudiando con nosotros. Yo misma hice un trabajo sobre política exterior de la Argentina en el gobierno Macri, así que en este momento yo pude contactar con personas que no son de UNILA, mas que yo conocí cuando yo estuve en Buenos Aires y que me ayudaron a contar cómo fueron los aspectos políticos de este momento que se pasó en Argentina. Así que conocer y poder conversar con personas de otros países que tuvieron otras experiencias trae un aporte muy grande a nuestra formación universitaria y también a lo que vamos después llevar a los lugares donde vamos a trabajar, a las negociaciones que vamos a hacer después del ensino superior. Yo creo que este es como un poquito de lo que se pasa acá. Ahora incluso UNILA también está con una política de tener estudiantes indígenas, así que los pueblos indígenas de Brasil principalmente también pueden acceder al ensino superior de una manera un poco más accesible que es en las otras universidades que hay acá en Brasil. Sí, precisamente eso te iba a preguntar, por la situación geográfica de UNILA, ¿sí? Donde hay una fuerte influencia de los pueblos originarios, y también el hecho de estar en una zona de frontera, con todo lo que eso implica. Eso se vive a diario, no es algo que lo cuenten, es algo vivencial para ustedes y está en la impronta de UNILA, ciertamente. Y cuando yo hice esta breve contextualización, ni siquiera mencioné que estamos en un espacio de frontera porque es algo tan natural para mí que por veces me olvido de esto. Pero sí, estamos en la mayor tríplice frontera de la Latinoamérica, que es la frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina. Y es como
es muy sencillo acá para nosotros ir a Argentina y ellos venir acá, nosotros irnos a Paraguay y ellos venir acá también. Así que tenemos las trocas y las relaciones interculturales dentro de UNILA, pero también tenemos en la ciudad. Y además de esto, Foz do Iguazú, que es la ciudad de Brasil, que está en la frontera, es una de las ciudades más internacionales de Brasil. Tenemos acá como la segunda mayor comunidad árabe, si me acuerdo bien, de Brasil, está acá en Foz do Iguazú. Y tenemos también muchas otras nacionalidades que conviven y que pasan por acá. Foz do Iguazú también es es una ciudad turística. Acá hay las cataratas del Iguazú, que es una de las 7 maravillas del mundo. No sé si todos conocen o han oído hablar sobre, pero es muy bello. Y tenemos una movimentación muy grande de turistas, incluso que vienen acá en Foz do Iguazú y que también conocen los otros países de la Tríplice Frontera. Así que las oportunidades de experiencias internacionales son muchísimas. Incluso muchos de los estudiantes paraguayos que vienen acá en UNILA hablan el guaraní, que es un lenguaje nativo de los pueblos originarios que vivían acá. Y es algo muy riquísimo para nosotros porque en Brasil esto no es llevado adelante entre las generaciones, pero en Paraguay los chicos tienen clases de guaraní en la escuela y en la primaria. Así que tener el contacto con alumnos que traen consigo esta lengua nativa es algo muy valioso. Gracias, realmente nos encanta tu descripción. María Alejandra, estamos muy curiosos de conocer tu universidad y saber cuántas experiencias de interculturalidad, y pensando la interculturalidad ahora en todos los aspectos que lo podemos pensar, ¿qué nos podrías contar sobre tu universidad y sus iniciativas para el desarrollo de la competencia intercultural? Bueno, realmente la universidad sí fomenta mucho el tema de la interculturalidad. Eh, por lo menos semestralmente creo que tenemos 4 eventos donde se realizan, por ejemplo, semanas de la interculturalidad. Entonces, así como se enfocan en países de Latinoamérica, también se enfocan en distintos países. Digamos, por ejemplo, recuerdo alguna vez que hicieron una semana que iba como dirigida a Irlanda. Entonces, toda la semana hablaron, por ejemplo, de escritores, artistas, también hacían como actividades o juegos relacionados a que los estudiantes conocieran la cultura. Em, Realmente la fomentación es bastante amplia. Por ejemplo, en múltiples ocasiones, como que realizan este tipo de actividades de, no sé, como de que la misma Cancillería va a los salones o sí, va como a los salones a informar sobre las distintas oportunidades y sobre los distintos países. Y, por ejemplo, algo que ellos hacen es que actualmente, pues ellos tienen una organización que se llama IESEC, que es una organización de jóvenes líderes cuyo propósito es llevar a los jóvenes a que vayan a impactar otros países haciendo voluntariados. La Conrad está asociada con IESEC, entonces a partir de lo que hace IESEC, ellos hacen como actividades donde, por ejemplo, chicos de IESEC o personas que hayan tomado oportunidades con IESEC, pues puedan ir a contar sus experiencias a la Conrad y pues así ampliar mucho más el panorama como de cómo es vivir en el exterior y cómo conocer nuevas culturas, interactuar con nuevas personas. Absolutamente. ¿Cuánto valor tiene eso? María Alejandra, vos no tuviste oportunidad de participar en algún programa de intercambio, ¿verdad? Previo a este, no. Bien, porque son experiencias súper importantes y aún así, si estamos pensando en repensando, mejor dicho, en ampliar el espectro del desarrollo de competencias internacionales e interculturales en nuestros estudiantes. Es también un desafío para las universidades repensar la forma en que nuestros estudiantes participan de este tipo de experiencias. Ahí es donde entran en juego otras metodologías, otro tipo de experiencias como los intercambios virtuales, las experiencias internacionales colaborativas,
colaborativas que trabajan sobre la base de poner en común un aula en un país con un aula en otro país para que trabajen juntos en algún proyecto, actividad, contenido y logren similares resultados de aprendizaje, pero incorporando toda una cuestión intercultural que a veces no está tenida en cuenta en los planes de estudio. Y como estudiantes universitarias, y acá María Alejandra, quisiera que contestes primero. ¿Qué competencias interculturales, a la luz de las experiencias que nos estuviste comentando, entendés que posees y cómo es tu trabajo para mejorarlas? Em, yo creo que algo supremamente importante al estar en otro país y como convivir con otra cultura es el tema de la comunicación. Sobre todo porque son costumbres distintas, ideologías distintas, entonces como que uno puede venir como con una mentalidad distinta, pero ellos tienen otra mentalidad. Entonces el tema como de saberte acoplar y también como mostrar tu cultura, pero sin desvalorizar la de ellos. Entonces, porque yo considero que algo muy importante, sobre todo de el hecho de viajar y conocer una nueva cultura, es precisamente eso, como vivenciar todo. O sea, así sea algo que tú digas como, no, pero pues donde yo vivo lo hacen distinto o algo así, es el tema, precisamente de eso es de lo que aprendes. A partir de eso es que empiezas a adquirir experiencias. Entonces sí considero que es muy importante como saber comunicarte, pero también saber entender cómo es la forma en la que ellos se comunican. Em, también creo que muy relacionado con la comunicación también es el tema de las costumbres. Por lo menos creo que acá en Perú, pues, o sea, es un país de Latinoamérica, igual que Colombia, pero sí he visto bastantes diferencias, digamos, en temas como, em, sí, como todavía algún tipo de creencias que se siguen perpetuando acá. Entonces es como lo mismo, como el hecho de decir, no, pero pues para mí eso está mal o para mí eso es distinto, pero pues también es lo mismo como de ir ajustándose. O sea, creo que lo más importante de estar otra cultura es estar abierto, tener una mentalidad abierta, como Y eso para, me lleva a, creo que has dado en la tecla en un montón de sentidos, ¿sí? Ese filtro por el cual uno ve como bien o no determinadas cosas, ese punto de vista que determina, y ser consciente de eso, ¿sí? Te ubica en un lugar donde tenés una conciencia crítica, donde podés distinguir tus propios condicionamientos culturales. Ahora, esas competencias en comunicación intercultural que estás mencionando y esa capacidad de discernir costumbres diferentes, me llevó muy rápidamente a pensar en una segunda pregunta. Al regresar a tu lugar de origen, ¿sentís que lo podés aplicar? ¿En qué te sirve? ¿En tus estudios? ¿En tu carrera? sí, realmente sí, bastante. Y es algo que me he cuestionado mucho, sobre todo porque creo que estando acá me di cuenta que a pesar de que yo creía que la psicología iba a ser muy similar, ha sido muy distinta. O sea, es un paradigma totalmente distinto. La perspectiva que tienen acá, la forma que tienen de enseñar. Y es algo que yo he dicho como, bueno, acá he visto estas cosas y en mi país de procedencia he visto tales cosas. Entonces, sí he dicho como, bueno, según lo que he visto acá y considero que no sirve, pero también según lo que considero que sirve y según lo que yo he visto que en mi país sirve y también no sirve, creo que podría conectar ambas cosas y a partir de eso que yo he visto que no sirve, pues poder generar otras cosas. Sí, No sé si me hago entender. sí, perfectamente. Eh, Y a ver, sumemos acá la perspectiva de Jean. Jean, como vemos, habla en un perfecto castellano, así que si de comunicación intercultural hablamos, por lo menos los aspectos de la lengua vemos que lo tiene absolutamente dominado. Pero en tu caso, además del tema del idioma, por supuesto, lo vemos, ¿cuáles son las competencias que crees
que has adquirido a lo largo de tu trayectoria como estudiante y específicamente como estudiante de intercambio que estuvo estudiando en un contexto cultural distinto. Yo voy muy de acuerdo con lo que ha dicho María Alejandra. Y cuando nosotros pensamos en los espacios que ocupamos, como yo, como brasileña, en Brasil hay un montón de aspectos culturales distintos, un montón de costumbres distintos. Y cuando nosotros ampliamos la mirada para Latinoamérica o para Sudamérica, vemos como mucha más variedades interculturales que ni siquiera podemos imaginarlo todo que hay. Yo creo que la llave para esto es entender que mi experiencia no es la única experiencia que hay en el mundo o que hay en Latinoamérica, que hay un montón de más experiencias que las personas que están a mi alrededor, que están ahí estudiando conmigo, que están viviendo incluso conmigo, han tenido en su trayectoria, en su construcción pessoal, académica y profesional, y poder entender que yo tengo como los aspectos buenos de mi experiencia, tengo mis aspectos malos, y la otra persona se pasa lo mismo con ella también. Así que entender que el lugar de donde yo vine y entender el lugar de que las otras personas han venido también. Yo viví con una chica chilena en Buenos Aires y a mí me pareció interesantísimo entender las diferencias en nuestras construcciones pessoales también. Yo tenía como una trayectoria muy distinta de ella y poder entender, ponerse en, intentar entender cuál fue su trayectoria, nos trae como una riqueza de pensamiento y una riqueza de experiencias que es muchísima valiosa. Bien, esto nos lleva al componente sensibilización, conciencia de la competencia intercultural, porque el hecho de que ustedes sean absolutamente conscientes de cómo eso determina su forma de lidiar con la diversidad, ¿sí? De afrontarla todo el tiempo y que la puedan poner en valor, realmente es fundamental. ¿Sí? Nuestra universidad, junto con UDUAL y otras universidades latinoamericanas, participó durante 3 años de un proyecto de desarrollo de competencias interculturales, pero pensando en los docentes y personal de apoyo de las universidades, ¿sí? Porque en el core del proyecto estaba la idea de que las instituciones de educación superior necesitábamos no solamente desarrollar las competencias interculturales individuales de nuestros estudiantes, sino también formar a nuestros docentes y a nuestro personal en general de la universidad, nuestro personal administrativo, en cómo acompañar a los estudiantes en sus propias experiencias interculturales, ¿sí? Lograr que nuestros docentes tuvieran no solamente desarrollar sus competencias individuales, sino también competencias de apoyo para los estudiantes, competencias pedagógicas de desarrollo de competencia intercultural. ¿Sí? Este proyecto se llamó PROFIC, hicimos talleres con docentes y con personal administrativo de 7 universidades latinoamericanas, con el apoyo precisamente de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. Entonces, esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo ven ustedes el desarrollo de competencias interculturales en sus comunidades universitarias? ¿Consideran que sus docentes están formados, han vivido experiencias donde esto ha sido un desafío o donde hubieran esperado un mayor apoyo de sus profesores?
Jan, ¿podrías Bueno, traer alguna experiencia al respecto o del desarrollo de ustedes o de los estudiantes, una puesta en valor para los estudiantes, cómo se los acompaña en esto? claro, yo veo que el ejemplo de UNILA es un ejemplo muy distinto de lo que se pasa en Brasil. Acá en Brasil, generalmente las universidades no tienen esta visión, esta perspectiva de desarrollar las competencias interculturales de los alumnos y incluso no tienen como la visión de internacionalizarse como universidades. Eso yo vi que era algo muy distinto en Argentina. En Avellaneda, como la universidad ya tenía una característica de internacionalizarse, de hacer el intercambio con alumnos de otros países y de otras universidades en América Latina. Así que UNILA es un ejemplo propio de Brasil. Yo quería decir y dejar esclarecido que no se pasa así en el restante de Brasil y tenemos como muchas cosas para mejorar. Pero donde yo vengo, en UNILA, lo que yo veo como algo muy valioso también es que nuestros profesores también no son todos profesores brasileños. Yo tuve profesores, sobre todo de Argentina, que trajeron sus aportes sus experiencias también desde este lugar. Y para mí, lo más importante es hacer las trocas culturales con las otras personas. La cuestión de la sensibilización que has dicho, Gabriela, me pareció fantástica, que es algo que yo tenía como conciencia de esto, pero no sabía nombrar a esto. Y cuando dicho sobre el concepto, me pareció muy bueno. Pero en algunos momentos yo veo como algo negativo que UNILA es una universidad, así que tiene su vida académica. Y en algunos momentos la cuestión intercultural es dejada un poquito de lado para tratar de los asuntos académicos. A veces en las clases estamos ahí preocupadas con los intelectuales, con los autores y con toda esta parte académica que vemos en la universidad que por veces nos olvidamos de poner un poquito más la atención en la riqueza que tenemos ahí en UNILA y en las experiencias que podemos tener para além de las experiencias académicas. Sí, entiendo perfectamente. Es trascender la disciplina para poder avanzar hacia un perfil de egresado que tenga en cuenta las múltiples competencias, ¿sí? Que requiere ser un profesional en el futuro. Me gustaría saber qué opina María Alejandra sobre esto, sobre el valor del desarrollo de estas competencias para tu futuro profesional y que va precisamente, como también dice Jan, mucho más allá de lo estrictamente disciplinar. O sea, ¿cómo creo que pueden ayudarme al desarrollo profesional? Sí, Tal cual. sí. Eh, pues en general, sobre todo, creo que una de las razones por las que yo dije como quiero tomar un intercambio, quiero irme, es precisamente porque pues desde la psicología estudiamos la conducta de las personas, ¿no? Y la psicología es muy amplia, o sea, uno puede estudiar la psicología desde muchas perspectivas y precisamente distintos países ven la psicología desde distintas perspectivas. Por ejemplo, he escuchado que en Argentina suelen enfocarse mucho en el psicoanálisis. Así es. Entonces, sí, desde un principio dije como, bueno, se supone que yo estoy estudiando la conducta de las personas, pero pues realmente lo hago desde una perspectiva muy limitada, porque solamente desde las teorías que manejamos en Colombia. Entonces, sí considero que el hecho de poder ver como el manejo que le dan en otros países, en otras culturas, las teorías que manejan, abre mucho más el paradigma y realmente como que te permite ver mucho más amplio eso que tú llamas la conducta del ser humano. Entonces creo que sí, es algo que, o sea, realmente desde ese punto conectas tanto lo que es profesional y cultural, porque pues desde la psicología tú no estudias solamente a la persona en el vacío, sino en la cultura. Entonces también es permitir ver cómo una distinta cultura puede llegar a afectar a una persona de distintas maneras.
y asimismo cómo tú puedes estudiarla desde otro punto de vista. Sí, absolutamente. No olvidemos, ¿sí? Que la cultura involucra sentimientos, emociones, ¿sí? No es algo estrictamente cognitivo, sé esto y entonces este es el filtro desde el cual abordo el mundo. No, trae consigo aparejados un montón de emociones, conductas, comportamientos, percepciones del mundo, nos determina y determina cómo somos con los otros. Entonces, nada, me parece súper adecuado y pertinente tu comentario. Bien, para ir avanzando en el tramo final del conversatorio, ¿cómo creen, en qué creen que se han beneficiado en el hecho de poseer competencias interculturales? María Alejandra, recién lo comentabas con respecto a lo que sería tu práctica profesional y a cómo te posiciona el hecho de poseer competencias interculturales como psicóloga. ¿Podrías desarrollar un poco más acerca de eso? Em, Creo que dentro de esas entraría algo muy importante que es también como la empatía. Creo que tú lo mencionabas ahorita, o lo mencionaba Jan en algún momento, y es como nosotros no somos el centro, o sea, pasan muchas más cosas, distintos países pasan más cosas, y es el tema de como de ver cómo es un contexto distinto, o sea, como las problemáticas que hay acá, creo que eso ayuda mucho más. Em, y creo que relacionado con, creo que me fui un momento, ¿cómo era la pregunta? No, ¿cómo estas competencias interculturales fortalecen tu práctica cotidiana y tu práctica académica, tu práctica profesional futura? ¿Sí? Ok, listo, sí, sí, sí. Eh, sí, o sea, creo que lo de la empatía es algo muy importante. Eh, Realmente como saber que todos, cada persona en cada país tiene una forma de vida distinta, un paradigma distinto, creo que es algo que te permite actuar con mucha más responsabilidad social. O sea, como saber que puede que tú estés en una posición beneficiada, pero los demás no. Y a partir de eso tú decir como, bueno, yo puedo actuar y hacer cosas para ayudar a esas personas, ya sea desde, o sea, desde como mi parte personal a mi parte profesional, porque es lo mismo, o sea, por ejemplo, desde la psicología uno puede integrar distintas, pues, esa perspectiva que yo veo acá, esa perspectiva que yo puedo ver en Colombia, y intentar hallar una solución mucho más amplia que no solamente se aplique a un grupo de personas, sino se aplique mucho más en general. Entonces creo que sobre todo el poder conocer el punto de vista de otra persona te ayuda a ser mucho más empático y como que ser mucho más consciente de las situaciones que pasan a tu alrededor, porque muchas veces como que nos quedamos enfrascados en yo vivo en tal parte y en tal parte sucede esto y no me importa lo que sucede en los demás partes, que por ejemplo es algo que se vio mucho el año pasado con las múltiples explosiones sociales que hubo. Entonces, como tú escuchas por acá en un lado que está pasando cosas, escuchas por el otro lado que están pasando cosas, pero es como no hacemos nada, o sea, solamente miramos y no decidimos actuar. Pero ya cuando eres, o sea, puedes mirar realmente la perspectiva de esas personas y ver por lo que están pasando, como que es mucho más fácil decidir hacer algo o decir como, bueno, esto no está bien, eh, como decidir pararte en esa mirada de ellos, siento yo, como ser mucho más, tener una visión mucho más globalizada. Sí, absolutamente. La empatía es uno de los pilares fundamentales en las actitudes interculturales. Y bueno, sí, como profesional, detectar esas percepciones, las emociones que trae aparejados, implica también esa sensibilización previa que estábamos mencionando recién. También me gustaría escuchar a Jan acá por dos motivos. Primero, por el perfil de su universidad
Y también en cuanto a esto, en cuanto al valor agregado que aporta contar con una competencia intercultural adecuada en su carrera como relacionista internacional, cómo lo ve, cómo lo proyecta en su presente y en su futuro. ¿Cuál es el beneficio, Jan? Bueno, yo veo que las competencias interculturales son una herramienta más que tenemos en nuestras manos como profesionales. Yo estoy como encerrando mi carrera en el próximo año y hay muchas cosas que yo tengo que saber, que tengo que dominar, como tengo que saber hacer un análisis de la política exterior de un país, tengo que saber un poquito de la historia, de lo que se pasó en el mundo, tengo que saber hacer una proyección de lo que se puede venir en el futuro. Pero yo también tengo que tener competencias interculturales para saber hablar, negociar y contactar las otras personas que van a aparecer en mi camino como una internacionalista. Así que no es suficiente que yo sepa, que yo conozca todo lo que hay sobre, no sé, sobre Rusia, si yo tengo que hablar con un ruso y yo no sé ni siquiera cómo hablar con él, cuáles son, si yo no sé, tener esta empatía y esta sensibilización que nosotros estábamos hablando ahora un poquito más para tener esta conversación con la persona que está viendo a hablar conmigo. Así que a mí me parece que es una habilidad imprescindible, que hablando de las profesiones del futuro y de los profesionales del futuro, es prácticamente imposible que un profesional sea un buen profesional si él no tenga las competencias interculturales, si él no sepa hablar con aquel que es diferente, que tuvo una experiencia diferente de él. Así que esto. Sí, entiendo. Y lo que vos acabas de referir es absolutamente así. Parte de poseer una gran competencia intercultural es el hecho de sentirse cómodo en lo incómodo, ¿sí? No tenemos garantizado permanecer en una zona de confort. De hecho, no es así como funciona el mundo. Van a salir ustedes como profesionales al mundo, a la calle, ya han salido, y eso significa realmente que se van a encontrar muchísimas veces en situaciones donde no van a saber qué hacer o cómo decodificar determinada situación. Y sin embargo, ahí es donde entra toda esta competencia en juego, ¿sí? Para saber que en ese momento es perfectamente entendible no saber qué decir, no saber qué hacer, aceptarlo y comprometerse con esa situación y saber que podemos ser exitosos en esa situación y productivos en el sentido de que no vamos a quedar paralizados, sino que lo que no sabemos lo podemos preguntar, lo que no entendemos podemos intentar empatizar, preguntar y abordar. Y todo eso es lo que tiene de valioso esta especie de viaje intercultural donde realmente tomamos conciencia de que no somos una persona, somos un tapiz compuesto de infinitas identidades culturales. En ese sentido, no hay nadie que sea idénticamente igual. Nuestra cultura nos determina, pero nosotros también somos maravillosos en nuestra individualidad. Estamos recibiendo algunos comentarios. Edna Rodríguez dice: considero que los profesores hasta ahora están teniendo esta visión. Creo que el comentario de Edna viene a cotación del relato de la experiencia de Profic, donde trabajamos con docentes y administrativos de universidades. Y ella dice que desde internacionalización de la universidad con actividades de interculturalidad
movilidad e internacionalización del currículo lleva a desarrollar esta visión. Y sí, realmente es asombroso la capacidad que han tenido las universidades de tomar este guante y de salir a abrir sus laboratorios, sus aulas, sus planes de estudio, de poner a nuestros estudiantes en estas situaciones donde el mundo está todo a la altura de las manos. Entonces, acuerdo totalmente con el comentario de Edna, y tiene mucho que ver, hablando de internacionalización del currículo, como precisamente trascender esa cuestión de adquirir conocimiento, la disciplina, los contenidos de un curso, para realmente pensar en desarrollar otra clase de habilidades, que por ahí no tiene tanto que ver con lo que está escrito en los apuntes o con los autores que leemos, sino en cómo aprendemos, cómo desaprendemos, para poder todo el tiempo recalcular y volver a cargo. Si no hay otra pregunta, comentario, me gustaría entonces, bueno, cerrar con una especie de reflexión, ¿sí? Entonces, contarles un poco también, ¿sí? Que nuestras universidades, como lo que estábamos comentando recién, estamos trabajando con un propósito acerca de esto, ¿sí? Hay cosas que transcurren naturalmente en el ámbito de las universidades porque es inherente a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero también hay un propósito en todo esto, tiene que haber un propósito para qué hacemos todas estas cosas. Y como parte de eso, por ejemplo, en nuestra universidad hemos desarrollado, así como ellas han contado sus experiencias, yo quisiera contar rápidamente algo que ha hecho nuestra universidad, y es una iniciativa donde preparamos a nuestros estudiantes de intercambio, a aquellos que participan en programas como los que participó Jean y María Alejandra, para desarrollar las competencias interculturales individuales de nuestros estudiantes de intercambio. Entonces mi pregunta para Jean y para María Alejandra es: ¿cómo ven ella? Nuestro proyecto se llama Pasaporte Intercultural. Fue un curso en línea, ¿sí? Lo hicimos de manera piloto con una pequeña cohorte de estudiantes que estaban a punto de viajar o ya viajando en sus programas de intercambio. ¿Ustedes han tenido una experiencia similar en sus universidades, una formación similar? ¿Les hubiera servido como apoyo para enfrentar esa experiencia de intercambio? Bueno, Sí. la verdad que no. Yo tuve un apoyo con las cuestiones burocráticas y documentales sobre como el visto, cómo yo tendría que hacer para irme a Argentina, con las cuestiones de dónde sería un buen lugar para vivir en Buenos Aires y estas cosas como más procedimentales, pero respecto a las competencias interculturales, tengo que decir que no, que yo tuve como un poquito, yo tuve más apoyo en Avellaneda, donde yo estaba yéndome, do que en Foz do Iguazú, en Unila, de donde yo venía. Y incluso esto es algo que estoy intentando llevar como adelante al órgano responsable sobre esto en UNILA, que es una cosa que tenemos que desarrollar en nuestra universidad también para crear estudiantes mejores y como posibilitar que sus experiencias sean mejores.
Y es algo también que podemos hacer no solo para los estudiantes de intercambio, pero también para los estudiantes generales de UNILA que están ahí y que por muchas veces como les gustaría tener un apoyo, tener una clase a más sobre esto, tener un curso sobre esto. Sí, absolutamente. Y bueno, con eso en mente es que hemos desarrollado esta iniciativa. Y María Alejandra, en tu caso, ¿hubieras deseado contar con una formación antes de tu experiencia de intercambio? La verdad sí, y es algo muy similar que Jen. En un principio pues hubo como el apoyo en los papeles, lo burocrático, como digo, pero sí, como, o sea, como que sí tuvimos una primera sesión donde nos hablaron como de, no, pues chicos, ustedes se van a ir a otro país, de pronto pueden enfrentar problemas como frustración, no sé, que en algún momento se sientan mal o algo así, pero pues más allá de eso, como que no ahondamos y tampoco ahondamos en características del país, que sí considero que es algo muy importante, porque pues como considero que también es parte de la experiencia, también siento que sería mucho más fácil para el estudiante si al llegar como que ya conociera cosas de la cultura, incluso de la moneda, como cosas tan básicas como de la moneda, es algo que te puede servir. Y sí siento que es algo que que deberían hacer ya sea en la universidad de origen o la universidad que te recibe, porque por lo menos acá en la Universidad Continental también está ese mismo problema, y es como que en una primera instancia te reciben, pero ya luego como que te sueltan. Entonces, tampoco hay un monitoreo amplio de qué sucede con el estudiante, y sí siento que pues haría mucho más placentera la experiencia y pues facilitaría más al estudiante realmente. Y si retrotrayéndose al momento que les tocó vivir y a la experiencia, ¿hubiera algo que hubieran querido llevar consigo en su experiencia intercultural, algo que hubieran deseado saber antes de participar? No digo el momento de aplicar porque ese es un momento como 50% muy racional y 50% súper impulsivo. Eso habla de su forma de pensar sus carreras y sus vidas. Pero hubiera habido algo que consideran que las hubiera ayudado en determinada situación saber de antemano. ¿O han encontrado a lo largo de sus experiencias, han tenido que enfrentar algún desafío, alguna dificultad, algún malentendido? Bueno, el mayor desafío que yo tuve fue con la cuestión de la seguridad. Y como yo dije previamente, yo vengo de una ciudad muy chica. Yo creo que como para algunas personas no es posible imaginar cómo hay una ciudad con 5.000 personas. Y bueno, ahí yo siempre pude caminar tranquilamente a cualquier hora del día. Pero muchas veces como salimos de mi casa, mí y mis papás, y dejamos la puerta como no cerrada con la llave, solo cerrada, sí, esto fue algo muy, muy, muy común en mi infancia y también en mi adolescencia. Así que cuando yo llegué a una ciudad del tamaño de Buenos Aires y yo pude ver lo que se pasa en la ciudad grande, por así decir, fue un choque de realidad muy grande, como no estoy diciendo que Buenos Aires no es una ciudad segura, pero sí que las capitales generalmente no son ciudades seguras en todos los países. Así que si fuera en una otra ciudad, seguro que yo iba a tener este mismo choque de realidad. Así como yo tenía clases por la noche, así que tuve que tener algunos cuidados y precauciones que yo no tenía en mi ciudad de natalidad en Brasil. Sí, entiendo perfectamente y lo que estás contando me hace recordar uno de los participantes de nuestro curso de pasaporte intercultural. Una de las cosas que mencionó con respecto
a la comunicación intercultural es que cuando vino de una ciudad chica de la frontera a una ciudad más grande como Córdoba, no somos tan grandes como Buenos Aires ni de cerca, pero una de las cosas que le costaba era que no entendían cuando ella decía llavear la puerta, que es lo que vos acabas de decir, y eso es muy de frontera. Toda la gente que habla español del lado argentino dice llavear en relación a cerrar con llave, y eso viene de ustedes, me hizo recordar, y es una de las cosas que nos comentaba un estudiante y bueno, me pareció súper hermoso. María Alejandra, ¿hay alguna algo que nos quieras contar, algún problema intercultural que te haya tocado abordar o alguna circunstancia donde hayas sentido realmente un problema? Eh, de pronto como que yo hubiera dicho, wow, un problema así súper complicado, no tanto, pero sí siento que habrían cosas que de haberlas sabido en un principio habrían podido ayudar mucho. Por ejemplo, el tema del cambio de la moneda. Eh, pues la moneda colombiana desafortunadamente está como muy devaluada en otras partes. Entonces, por ejemplo, cambiar moneda acá en Perú es supremamente difícil. Entonces, es algo que uno como que debe saber de partida que pues acá no puedes cambiar, por ejemplo, a soles. Entonces, tienes que cambiar en Colombia a soles para que te den por lo menos más de lo que te dan acá. Em, También cosas básicas como por ejemplo el clima. Acá en Huancayo hace mucho frío y muchas de las personas con las que comparto el intercambio vienen de partes calientes. Entonces era como que cuando llegaron acá les pegó muy fuerte porque no realmente no sabían que pues hacía mucho frío. Otro tema es el transporte. Eh, de Lima, Huancayo queda a 8 horas, entonces queda bastante alejado y como que o sea, a ti te dicen como, bueno, esto es en tal parte, pero nunca como que te informan dónde es Huancayo, cómo es Huancayo, entonces si llegas sin bastante desconocimiento. Y otro tema que de hecho se le ha presentado a muchas personas que han venido como precisamente a este intercambio es el tema de como el permiso de estadía. Entonces, como que te dicen, no, tú puedes sacar visa, pero no es necesaria, pero después tú llegas a migración y te dicen como, no tienes que sacar visa, pero sí tienes que sacar un permiso. Entonces, como que no te dan la información completa y cuando llegas acá ya toca empezar a padecer por encontrar los papeles, porque te toca pedir cosas de Colombia para que te las envíen acá. Entonces, si te lo dicen antes, pues es mucho más fácil. Entonces, sí considero que ese tipo de cosas. La cultura de la burocracia, absolutamente. Sí, bien, gracias por compartir sus experiencias. Me encantó hablar con ustedes. Yo quisiera agradecer muy especialmente a UDALC y a la gente de PAME, que trabaja muy comprometidamente con esto a través del programa de intercambio eh, entre las universidades miembros de UDUAL. Eh, Gracias por permitir este espacio para hablar sobre este tema, para sensibilizar a los jóvenes. Gracias a Jan y a María Alejandra por participar, por contarnos sus experiencias. Bueno, gracias a mi universidad por proveer estas magníficas oportunidades y a las autoridades de mi universidad, a Elena y Patsy, y les recordamos que este evento va a quedar grabado en Facebook para los que quieran visualizarlo posteriormente. Fue una gran charla, me encantó compartirla con ustedes y bueno, los invito a dejar sus comentarios en la página de UDUALC. Verdaderamente este es un tema que es más importante que nunca. No quiero irme sin dejar eso como gran mensaje. En un momento de la sociedad donde estamos cada vez más polarizados, radicalizados, donde los discursos sociales corren de manera
vertiginosa, se funden y se confunden. Creo que es más importante que nunca, ¿sí? No perder de vista la importancia del desarrollo de las competencias interculturales y no olvidar que esto se trata no de aceptar, no de tolerar, sí de integrar, pero mucho más que eso, ¿sí? Esto se trata de transformación. Si este contacto intercultural no nos transforma, no tiene sentido, ¿sí? Muchísimas gracias, hermosa charla y gracias Uduak por este hermoso espacio. Seguimos en contacto. Muchas gracias, hasta luego. Bye.